¿Cómo se cata un vino? ¿Con qué alimento puedo acompañar un vino tinto o un vino blanco? Si me regalan una botella de vino, ¿puedo guardarla y entre más pase el tiempo mejor o se me daña? ¿Por qué todos los vinos tintos saben diferente si todos son tintos? Si el mesero me pregunta, ¿quiere catar el vino? ¿Yo qué aspectos importantes debo mirar en ese vino para saber si realmente es bueno o no? Si estoy en una cata de vinos y el sommelier me pregunta, ¿a qué les huele el vino? ¿A qué le sabe el vino? Como en algún momento me pasó, yo decía, pues a vino, pero ¿por qué este personaje empieza a sacar diferentes aromas? A frutas, a banano, a hojas, a pimentones, a moras y a otras frutas, y no solo frutas, sino que esos aromas y sabores y textura del vino va muchísimo más allá. Es todo un mundo por descubrir. Es una aventura en la que hoy te quiero introducir para que encontremos juntos esos tesoros que hay detrás de una copa. Esa magia. Vino significa alegría. Siempre que se abre una botella de vino, todo cambia. La atmósfera cambia. El ambiente se llena de momentos únicos, de momentos inolvidables. Detrás de cada copa de vino hay una celebración, hay momentos de alegría, hay momentos de relajación, hay cenas inolvidables, celebraciones, hay amigos o se puede convertir en un gran amigo en un momento de soledad. Elaboración del vino, cata y maridaje. Con estos tres temas nos introduciremos en el recorrido de esta capacitación. ¿Cómo se elabora el vino? Primero que todo, el vino es la bebida resultante del jugo de la uva o de la fermentación del jugo de la uva. Esto quiere decir que no hay vinos de manzana, que no hay vinos de durazno. El vino únicamente es elaborado a partir del jugo de la uva. Entonces, normalmente, para elaborar un vino, el primer paso es recolectar las uvas. Se recolectan todas las uvas en un recipiente o en un carrito. Hay como unas carretas con ruedas en donde ahí colocamos todas las uvas con los racimos, con los escobajos, que son los mismos racimos. Y luego se llevan a una máquina o en algunos casos se hace manual, que es donde separamos las uvas del escobajo. Luego de esa separación escogemos todas las uvas que están buenas y las apartamos de las que están un poquito dañadas o de las que no nos sirven para preparar el vino. Luego va a una prensa que anteriormente se hacía con los pies. Hoy en día ya se utilizan prensas hidráulicas. ¿Sabes por qué se hacía anteriormente con los pies? En algún momento alguien me dijo que para darle más sabor. Pero no, esa no es la respuesta. Se hacía con los pies porque está comprobado que el peso del ser humano es el ideal. No importa si la persona es muy pesada o no es tan pesada. Pero el peso es el ideal para sacarle todo el jugo a la uva sin triturar, sin machacar la semilla. Porque donde se triture esa semilla, se pone amargo todo el caldo, o mosto, o jugo de la uva, que es lo mismo. Luego de este paso, se deposita ese jugo de la uva en una cuba de acero inoxidable, que es como una olla, pero muy grande. Allí se depositan esos caldos de todas las uvas que han sido presionadas y allí cumple su proceso de fermentación. ¿Qué es la fermentación? Es cuando la levadura natural que trae la uva, que ellas vienen en la cáscara, en el ollejo,
Esas levaduras son de la familia de las Saccharomyces. Cuando esa levadura natural que traen las uvas se comen el mismo azúcar natural que trae la uva y lo convierten en alcohol. Ese es el proceso de fermentación y esto solamente ocurre en las cubas de acero inoxidable, cuando la levadura convierte el azúcar en alcohol. Luego de este proceso, si el vino es joven, que lo veremos más adelante, pasa a botella y es comercializado. Pero si el vino es reserva o el enólogo, que es la persona que sabe de vinos, que es la persona que elabora el vino, quiere darle un toque de madera, entonces, o de guarda, lo deposita en unas barricas de roble y el roble que mejor se comporta para este añejamiento o para esta guarda de los vinos es de roble francés o roble americano. Y allí tendremos un vino reserva. Luego de esta guarda en estos robles es embotellado y sale al mercado o se guarda en botella y después sale al mercado. Después de esto podríamos clasificar los vinos de tres formas. Una puede ser por color o también podría ser por su grado de azúcar, por ejemplo, o podríamos clasificarlos por edad. Por color, los vinos se pueden clasificar por blancos, tintos y rosados. Por azúcar, por grado de azúcar, se pueden clasificar por vinos secos, semisecos o dulces. Y por edad serían los vinos jóvenes, reservas y gran reservas. Si hablamos de la clasificación por color, un vino blanco se hace a partir de uvas verdes. De allí sale el jugo para los vinos blancos. El vino rosado se hace a partir de uvas tintas o es la combinación de los dos caldos, tanto de vinos blancos como de vinos tintos. Y allí sale vino rosado. O se hace a partir de uvas tintas, pero se gradúan las prensas para que no lleguen hasta presionar tanto la uva para que no le saque tanto el color del ollejo y sale rosado, no sale tinto. Y los vinos tintos son elaborados a base de uvas tintas. En los vinos, en la clasificación de los vinos por grado de azúcar, podemos decir que los vinos secos son los vinos que carecen de azúcar o que tienen azúcar hasta 0,5 gramos de azúcar residual por litro, o sea, casi nada. Los vinos semisecos son los que tienen un poquito más de azúcar, que puede ser entre 10 gramos de azúcar residual por litro hasta 25. Y los vinos dulces son los que tienen el 100% de azúcar, que ya es otro tipo de vinos, como Led Harvards, por ejemplo. Y para elaborar este tipo de vinos, ya el proceso es totalmente diferente. Entonces el enólogo ya no deja que las levaduras sean tan inquietas y se coman el azúcar. No, el enólogo le dice, señoritas levaduras, no se me coman todo el azúcar, por favor. Pero ¿cómo lo hace? A través de un proceso que se llama centrifugación. Sacarle las levaduras, porque el mosto ya viene con levaduras desde su prensado. Él por medio de un proceso de centrifugado le saca esas levaduras para que el vino sea dulce. ¿Sí? Para que convierta cierta cantidad de azúcar en alcohol, pero le deje azúcar y podamos tener vinos dulces. Bueno, él también coge las uvas de otras parras o de otras plantas, por ejemplo las que están más cerca del sol, que son las uvas que más crecen y las que más se maduran y son las uvas que más van a tener azúcar. Entonces allí él elabora unos vinos más dulces. Y en la clasificación por edad, si son vinos jóvenes, después del prensado, pasan a botella y es para consumo inmediato. Si el enólogo quiere sacar un vino reserva, entonces después de la cuba pasa a una barrica de roble y allí envejece o se añeja un promedio de 6 meses y después pasa a botella. En la botella dura un año y ahí sí sale al mercado. Estos son los vinos que podemos guardar. Los vinos jóvenes no los podemos guardar. Si nos regalan una botella de vino,
Joven es para consumo inmediato. Él puede durar hasta 2 años después de la fecha que dice ahí en la etiqueta. En la etiqueta dice la fecha de vendimia o de recolección o de elaboración del vino. Entonces ahí, después de esa fecha, puede durar máximo 2 años porque son vinos que no están o que no fueron pensados para tener una guarda o para ser guardados por mucho tiempo, máximo 2 años. Entonces si tú vas al supermercado y compras un vino que dice o que ya lleva más de 3 años y está en promoción, pues no te lo recomiendo. Ese vino puede que ya esté picado o que las características ya no sean apropiadas para el consumo. Y si el enólogo quiere sacar o si tenemos un vino gran reserva, pues este vino ya después de salir de su cuba de acero inoxidable, de su proceso de fermentación, pasa a una barrica, pero allí ya no se va a demorar 6 meses, se va a demorar un año. Y después de esta barrica, de estar allí un año, pasa a la botella un promedio de 2 años. Y ahí sí es comercializado. Estos son los vinos que podemos guardar por mucho tiempo y entre más los guardemos, más buenos o más ricos o más deliciosos se van a poner. Y en todos los vinos, la cepa, que la cepa es la variedad de la uva, puede cambiar, aunque sea un vino tinto, pero puede ser de una variedad de uva diferente. Existen muchísimas variedades en todo el mundo. Por ejemplo, Cabernet Sauvignon en los vinos tintos, Merlot, Malbec, Carmener, Pinot Noir. En los vinos blancos existe la Chardonnay, existe la Sauvignon Blanc y son variedades que aunque sigue siendo la misma uva, pero todas tienen unas características de sabor totalmente diferentes, que las hace únicas. Y esto depende a la terroir, que la terroir son esas condiciones del terreno, las condiciones de la tierra, del clima, del aire, del viento, la longitud, de los metros de altura, de qué tan cerca está del mar, el viento que le llega, entre otros. Ya hablamos del primer punto, que es elaboración del vino y cómo lo clasificamos. El segundo punto es cómo catar un vino. Y para eso vamos a tener en cuenta tres aspectos importantes que hacen parte de nuestros sentidos. El primero es la vista. Entonces lo primero que vamos a hacer es mirarlo para ver el color, para ver que no tenga impurezas y sobre todo para ver ese color que caracteriza a esa cepa o esa variedad de uva o de vino que estamos probando. El segundo aspecto o segundo sentido es el olfato. Vamos a olerlo y allí es donde vamos a encontrar esas notas o esos aromas distintos que también lo hacen único y que caracterizan a ese terreno o a esa variedad de uva en específico. Hay vinos que podemos encontrarle aromas a frutos rojos, a moras, a ciruelas, y esto se debe a el tiempo que duró en madera, si es un vino reserva, porque la madera hace que se despierten estas aromas. También se debe a que cerca de esos cultivos hay cultivos de moras y de pronto el viento, la lluvia hace que se queden impregnados en los ollejos de las uvas y se despiertan esas aromas cuando están en botella o cuando están en las barricas de roble. Bueno, y nuestro tercer sentido es el gusto. Lo vamos a probar. Y allí en la boca vamos a sentir el cuerpo. El cuerpo nunca se ve. Hay personas que dicen mirando el vino, oiga, este vino tiene buen cuerpo. Pero no, el cuerpo no se ve. El cuerpo se siente. El cuerpo es esa densidad que tú sientes en la lengua. No es lo mismo tener en la boca agua a tener aceite, por ejemplo. El aceite es más denso, o sea, tiene más cuerpo. Un vino acuerpado es ese vino que te pesa más en la lengua que otros. También podemos sentir la persistencia, qué tanto te dura el vino, el sabor del vino después de pasarlo, qué tanto te dura en la boca. Si dura más de 3 4 segundos, entre más dure, nos deja ver que es de mejor calidad. Con estos tres aspectos fundamentales podemos catar un vino y decir
si está bueno. ¿Cómo sabemos si el vino está picado, por ejemplo? Si el vino está picado, te vas a ver a vinagre. Entonces, devuélvelo. No está bueno. Y con esto entramos al tercer punto. Ya vamos por la recta final de nuestra capacitación. El tercer punto es maridaje. Maridaje. ¿Qué significa esa palabra? Maridaje. Es el matrimonio perfecto entre una comida y una bebida, en este caso el vino. Hay momentos en los que no sé si te has preguntado, tienes un plato de comida o te quieres comer un salmón, una ensalada y no sabes con qué vino acompañarlo. Si de pronto te vas a comer una pasta deliciosa con crema de leche, mantequilla, ¿con qué vino se podrá acompañar? ¿Blanco, tinto o rosado? Rápidamente vamos a mirar los tres tipos de maridaje que existen en el mundo. Uno es el maridaje inverso, que es buscar los sabores contrarios. Entonces, digamos si el vino es seco, o sea que no tiene azúcar, puedes hacer un perfecto maridaje con un chocolate, por ejemplo con una chocolatina Ferrero Rocher que es dulce y vas a encontrar una armonía perfecta. Maridaje inverso sería ese, buscar los sabores contrarios. El otro maridaje es el maridaje por color. Si tienes un vino blanco, va bien con un pescado blanco o con carnes blancas. Si tienes un vino tinto o rojo, va bien con carnes rojas. Si tienes un vino rosado, con carnes rosadas, por ejemplo, salmón o camarones. Ese sería el maridaje por color. Pero no los vamos a estudiar a profundidad porque digamos que son maridajes que se han utilizado a lo largo del tiempo y es como lo que nos han enseñado siempre. Pero el verdadero maridaje es el maridaje simétrico. Este maridaje es el que nos permite encontrar una simetría entre los sabores de la comida y los sabores del vino según la variedad de la uva que estemos probando. Y para esto vamos a dividirlo en dos. Entonces vamos a clasificar los platos o la comida en dos grupos. Uno son los platos grasosos o los que la mayoría de ingredientes o su sabor predominante es la grasa. Y los otros en donde predomina el ácido. Así vamos a clasificar nuestros platos. Lo primero que vamos a preguntarnos cuando tengamos el plato de comida en la mesa es, ¿este plato es grasoso o es ácido? ¿O predomina más su sabor graso o su sabor ácido? Y para esto vamos a utilizar dos tipos de vinos. Los vinos astringentes, que son los vinos tintos, y los vinos ácidos, que son los vinos blancos. ¿Por qué un vino tinto es astringente? Ese sabor astringente es como esa sensación de resequedad que sientes en la boca. Imagínate tú en este momento, por ejemplo, mordiendo la pepa de una uva. Vamos a hacer el ejercicio, imagínatelo. O mordiendo la pepa de un mamoncillo. ¿Qué pasa? Nos quedamos sin saliva. Esa sensación o ese sabor se llama astringente, que te quita la saliva, que te deja sin agua la boca. Y todo lo contrario ocurre con los vinos blancos. Los vinos blancos son ácidos, o sea, te aportan saliva. Imagínate en este momento chupándote un limón. De solo imaginarlo, si estás haciendo el ejercicio bien, cierra los ojos y te imaginas chupando un limón, te empieza a salivar los laterales de la lengua. Teniendo en cuenta esto, ahí sí podemos hacer un maridaje simétrico, buscar la simetría perfecta. El sabor astringente va muy bien con los platos grasosos o con los platos que predominan su sabor graso. Y los vinos ácidos, o sea, los blancos, van muy bien con los platos que predominan el sabor ácido. Para esto te voy a poner un ejemplo. Un plato grasoso. Imagínate un plato grasoso. Por ejemplo, un espagueti a la carbonara que tiene crema de leche, mantequilla, tocineta. Ese espagueti es delicioso. Es una de las pastas que a mí más me gustan. Pero tienen grasita. Tiene queso parmesano. Entonces predomina su sabor graso. Va muy bien con un vino tinto, porque el vino tinto es astringente. O sea, ese sabor astringente es que te quita la saliva de la boca, te reseca la boca.
Entonces cuando tú te comes un bocado de espagueti carbonara, de una vez se impregna tu paladar de grasa, se forma como una película de grasa. Y necesitas un vino tinto con astringencia, con resequedad, para que te haga un barrido y el segundo bocado lo sientas igual de rico al primero. Esto hacen los vinos tintos. Ahora, si tenemos un plato en donde el sabor que predomina es el ácido, por ejemplo, una ensalada que tiene tomate ácido, lechuga ácido, aceitunas ácidas, que predomina el ácido, va muy bien con un vino blanco porque es ácido. Ahora, en los vinos tintos, y con esto terminamos nuestro recorrido, nuestro viaje, nuestra aventura por ese mundo del vino. Los vinos tintos, tanto los vinos tintos como los vinos blancos, como son variedades distintas de uva, tienen unas escalas. En los vinos tintos, por ejemplo, hay unos vinos que son más tánicos que otros, o unas cepas o unas uvas que son más astringentes que otras. Entonces, digamos que en los vinos tintos, si hablamos de arriba hacia abajo, la cepa más tánica es la Tanat, por eso se llama Tanat, porque es la que más tanino tiene, que es de los taninos es de donde sale la astringencia. La Tanat, ahí hacia abajo ya vienen otras cepas, como la Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Carmener, y así hacia abajo, hasta llegar a la Pinot Noir, que la Pinot Noir es una de las cepas o es la cepa que menos taninos tiene. De hecho, algunas personas dicen que es la cepa blanca de los vinos tintos, porque casi no tiene astringencia. Y en los vinos blancos igual, hay una escala. Entonces es bueno mirar si mi plato es muy grasoso, pues me voy a un vino, me voy a la escala y miro los vinos que sean más tánicos, o sea, los que más astringencia tengan. Si tiene grasita pero no tanta, pues me voy a un vino más suavecito, un Merlot, un Carmener o un Malbec. Y en los vinos blancos igual. Si el plato tiene eh, es muy ácido, pues me voy a un vino que tenga buena acidez para que ni la comida opaque el vino, ni el vino opaque la comida. Y con esto encontrar la armonía, ese maridaje perfecto, ese matrimonio perfecto entre el plato de comida y el vino que estoy tomando en ese momento. Con estos 3 puntos terminamos nuestra capacitación. Vimos el primero, que fue toda la elaboración del vino y cómo podemos clasificarlo. Puede ser por color, por grado de azúcar o por edad. El segundo punto es cómo vamos a catar el vino y cómo nos damos cuenta si el vino es de una excelente calidad o si está picado o si es un vino que es ideal para consumirlo. Y el tercer punto que vimos fue maridaje, que es el matrimonio, buscar esa armonía entre el plato que me voy a comer con el vino. Espero que esta información te haya gustado, haya ampliado un poco más el conocimiento acerca de los vinos, porque es un mundo demasiado, demasiado grande. Si te gustó este video, compártelo y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo el material que estaré compartiendo relacionado con el vino y con otros temas muy interesantes.